Buenas tardes, doctora. Nosotros somos el grupo número 3. Vamos a exponer el tema oído. Bueno, ahora va a continuar mi compañera Jeremy con la primera parte de la exposición. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, doctora. Nosotros les vamos a presentar el tema del oído. Pero antes de empezar con la exposición, quiero empezar con una frase que dice así: céntrate hacia donde quieres ir, no en lo que temes. Anónimo. Hablemos un poco de las realidades del oído. El oído es un órgano sensorial que va a estar compuesto por 3 cámaras y, bueno, esta va a permitir las funciones de 2 tipos, del sistema auditivo para lo que es la percepción de sonido y de un sistema vestibular para el mantenimiento del equilibrio. Cada una de estas partes que les dije, de 3 cámaras, oído externo, oído medio y oído interno, van a ser componentes indispensables para que se produzcan estas 2 funciones. Como podemos ver en la imagen, el oído externo y el oído medio, bueno, estos de aquí lo que van a hacer es recibir y transmitir la energía sonora hacia lo que es lo más interno, hacia el oído interno. En este oído interno van a llegar estos estímulos y aquí van a permitir, mediante receptores sensoriales, convertirlos en lo que son impulsos eléctricos que se van a nuestro sistema nervioso para que nos den una respuesta. Los receptores sensoriales del sistema vestibular van a responder a lo que es la gravedad y también a los movimientos de la cabeza. Estos van a ser encargados de lo que es el sentido del equilibrio y también van a contribuir a coordinar los movimientos de la cabeza y de los ojos. Por lo tanto, si nosotros vemos una persona que tiene afectación de esto, de tantas causas, pues puede involucrar también alguna afectación en las partes del oído. Desde el punto de vista embriológico, el oído, estas funciones del oído, tanto la audición como el equilibrio, van a partir desde lo que vemos en la imagen número A, una invaginación de lo que es el ectodermo de revestimiento, y se va a convertir en lo que es una vesícula óptica, que es lo que vemos de color verdecito, o también denominado otocisto. Esta se va a adentrar profundamente a lo que es el ectodermo de revestimiento, como vemos en la imagen número B, hasta llegar a lo que es el mesenquima subyacente. Esta vesícula óptica es el primordio, es importante debido a que aquí van a surgir epitelios que van a revestir a lo que es el laberinto membranoso, como vemos en la imagen número D. Recordemos que la vesícula óptica es de color verdecito, ¿ya? Entonces, decíamos que esta vesícula óptica va a revestir este laberinto membranoso del oído interno. Más tarde, el desarrollo del primer arco faríngeo, como vemos en la imagen número A, el azulito, del primer arco faríngeo se va luego a formar lo que es un receso denominado receso tubo-timpánico. Este receso luego se va a ensanchar cada vez más hasta llegar a lo que es convertirse en una trompa auditiva, como vemos en el literal B o tuba de Eustaquio. Y el oído medio, que va a constituir el oído medio, esa tuba de Eustaquio. Y, por supuesto, el revestimiento epitelial del mismo. La invaginación ectodérmica correspondiente a lo que es el primer surco faríngeo va a dar origen a lo que es el conducto auditivo externo, como vemos en la imagen número C, gracias, y su revestimiento epitelial. El tejido conjuntivo de estos arcos faringios, como vemos en la imagen número B, se van a producir los huesecillos del oído. Recordemos que son 3 huesecillos que hay en el oído. Y bueno, hay que tomar en cuenta que el primer arco faríngeo va a originar
a los huesecillos del martillo y el yunque, mientras que el segundo arco faríngeo va a originar el estribo. Los epitelios sensoriales de lo que es el laberinto membranoso, como vemos en la imagen número D, se van a originar, como ya les dije, a partir de lo que es la vesícula óptica. Estas se van a vincular con el octavo par craneal, el nervio vestíbulo coclear. Y bueno, hay que tener en cuenta que el pabellón auricular externo se va a originar a partir de lo que son 6 montículos auriculares, no son 5 ni 7, 6 montículos auriculares, que van a estar ubicados en lo que son los extremos dorsales del primer arco faríngeo. Hay que recordar que las estructuras cartilaginosas, musculares y óseas del oído van a derivar de lo que es el mesenquima, que es lo moradito, que vemos ahí en las imágenes. Yo les voy a continuar hablando sobre el oído externo. El oído externo, se va a componer de 2 partes. La primera parte es el pabellón auricular, como podemos ver en la imagen, y la segunda parte es conducto auditivo externo. El pabellón auricular hay que tener en cuenta que es el componente externo del oído que va a recoger y amplificar el sonido. Este pabellón auricular, también denominado pina u oreja, va a ser el apéndice ovalado que se va a proyectar en lo que es la superficie, en la superficie lateral de la cabeza. Siguiente, Mónica. Gracias. Su forma característica, lo que hace que sea un pabellón auricular, que sea la oreja, es gracias a una estructura de sostén denominado cartílago elástico. Bueno, esta oreja va a estar recubierta, hay que tener mucho en cuenta esto, por folículos pilosos, que es lo que vemos en la imagen de nuestra izquierda, folículos pilosos, glándulas sudoríparas y glándulas sebáceas. Y bueno, este es un componente primordial para lo que es la localización y la amplificación del sonido. La segunda porción de lo que es el oído externo es el conducto auditivo externo. Este es un espacio tubular que va a estar lleno de aire y va a seguir un trayecto en forma de S itálica, igual que la clavícula, si recordamos, y mide unos 25 milímetros. Y este va a terminar en lo que es la membrana timpánica, como lo está señalando mi compañera. Gracias. Pared del conducto, este conducto auditivo externo va a tener 2 paredes, una pared medial y una pared lateral. La pared lateral ocupa 1/3 de estos, y esta va a ser una pared cartilaginosa que se va a continuar con lo que es un cartílago, con el cartílago elástico de la oreja. Mientras que las 2 partes mediales, estas se van a hallar dentro de lo que es el hueso temporal, y hay que recordar que ambas paredes van a estar cubiertas por piel y también se continúan con lo que es la oreja. La piel, en cuanto a su porción lateral o externa, vamos a ver que contiene, como vemos en la imagen número A, también un poco en la imagen número B. Estas van a contener lo que son glándulas sebáceas, folículos pilosos y también glándulas ceruminosas. Cuidado con confundirse con las anteriores, que eran glándulas sudoríparas. Aquí van a carecer de estas glándulas sudoríparas ecrinas. Las glándulas ceruminosas, estas van a ser tubulares, enrolladas, que se van a asemejar también a lo que son las glándulas apocrinas de lo que es la región axilar. Y bueno, esta va a permitir una secreción que se va a mezclar con lo que son las glándulas sebáceas y también las células de camada para formar que el cerumen, gracias, o cera del oído. Este cerumen va a lubricar la piel y va a recubrir los pelos del conducto para impedir lo que es la entrada de partículas extrañas, y también va a servir como una protección antimicrobiana, lo que son hongos, insectos y bacterias. Ya para finalizar, puedo decir
que la acumulación de cerumen se lo conoce como cerumen impactado, y esto va a producir una hipoacusia de conducción, lo que va a ocluir el paso del mismo. Y por último, la porción medial, como les decía al principio, esta se va a hallar dentro del hueso temporal y posee una piel más fina, menos folículos pilosos y menos glándulas. Gracias. Hola compañeros, hola doctora, mi nombre es Félix Enrique Luque Flores, soy de la lista 9. Yo les vengo a hablar sobre el oído medio. Bien, el oído medio es un espacio lleno de aire que contiene 3 huesos pequeños, que son los huesos del oído, que son el martillo, el yunque y el estribo. Aquí en la parte derecha los encontramos. El oído medio se ubica en un espacio lleno de aire llamado cavidad timpánica, dentro del hueso temporal. En su interior encontramos a la cadena de huesecillos del oído. Toda ella se encuentra revestida por una túnica de mucosa formada por una lámina de epitelio plano simple, en su gran mayoría, excepto a nivel de los orificios que comunica con la tuba auditiva, en donde encontramos epitelio de tipo respiratorio, y en la porción interna de la membrana timpánica, en donde encontramos epitelio cúbico simple. Por debajo de esta membrana mucosa vamos a encontrar una lámina propia de tejido conjuntivo que une el epitelio a las estructuras adyacentes. La membrana timpánica se compone de 3 porciones, cada una de ellas deriva de una capa blastodérmica distinta. La porción externa derivada del ectodermo está formada por un epitelio plano estratificado con escaso estratocórneo, continuación de la piel que recubre los conductos auditivos externos. La porción intermedia, que es derivada del mesodermo, está formada por un tejido conjuntivo fibroelástico cuyas fibras se encuentran en una disposición específica. Son radiales en la porción externa y circulares en la región interna, cuyo punto central está dado por la zona donde se une el manubrio del martillo a la membrana timpánica. Cabe señalar que en la región de la pars flácida encontramos escaso tejido conjuntivo. Y finalmente, la porción interna deriva del endodermo y va a estar formada por un epitelio cúbico simple, como ya lo había mencionado antes. Así, en esta microfotografía podemos observar del lado izquierdo el epitelio plano simple y del lado derecho el epitelio cúbico simple. Y en la porción central el tejido conjuntivo con presencia de algunos vasos sanguíneos. La función de la membrana timpánica va a ser transmitir las vibraciones de las ondas sonoras a la cadena de huesecillos. En cuanto a los huesecillos del oído, estos están formados por un hueso compacto en su mayoría, encontrando pequeñas porciones de hueso esponjoso con cavidad medular en las regiones de la cabeza, del martillo y en el cuerpo del yunque. Además, la base del estribo está formada no por hueso, sino por cartílago hialino. Al igual que las paredes de la cavidad timpánica, estos huesecillos están recubiertos por la misma mucosa de epitelio plano simple, uniéndose de forma simple al periósteo. También dentro de la cavidad timpánica vamos a encontrar a los músculos tensor del tímpano, que se asocian al martillo, y al músculo estapedio, que se va a relacionar con el estribo. Ambos músculos están formados por fibra de músculo estriado esquelético. La función de la cadena de huesecillos es transmitir las vibraciones que van a provocar las ondas sonoras en la membrana timpánica al oído interno y va a amplificar su impedancia. En cuanto a la tuba auditiva o trompa de Eustaquio, es un conducto que conecta la rinofaringe con la cavidad timpánica. Está formada por una porción ósea en la región cercana a la cavidad timpánica y por una porción cartilaginosa elástica en la región cercana a la rinofaringe. Está revestida por epitelio respiratorio que se sienta sobre la lámina propia de tejido conjuntivo, que es más gruesa en la porción cartilaginosa, en donde además también vamos a encontrar abundantes glándulas mucosas y gran cantidad de linfocitos. En cuanto a su función, pues la trompa de Eustaquio, la función es permitir
el paso del aire para poder igualar la presión de ambos lados de la membrana timpánica, con lo que se permite una mejor y más fidedigna transmisión de las vibraciones. Gracias. Ya. Buenas tardes, doctora, compañeros. Bueno, los huesecillos del oído van a conectar lo que es la membrana timpánica con la ventana oval. Los tres huesecillos que van a componer parte del oído van a ser el martillo, el yunque y el estribo. Estas van a formar una cadena, la cual va a atravesar el oído medio y va a conectar la membrana timpánica con la ventana oval. Estos huesos van a funcionar como un sistema de palancas, las cuales va a aumentar la fuerza transmitida desde la membrana timpánica vibrátil hacia el estribo, por medio de la disminución de la proporción de sus amplitudes de oscilación. Los huesecillos van a ayudar a contribuir a las ondas sonoras, es decir, las vibraciones aéreas, en vibraciones mecánicas, hidráulicas, en tejidos y en cavidades llenas de líquido. Articulaciones sinoviales móviles van a ayudar a conectar los huesecillos, que van a recibir su nombre según su forma aproximada, como por ejemplo el martillo, que va a ser Malleus, yunque Incus y estribo Stapes. El martillo que está adherido a la membrana timpánica y se va a articular con el yunque. El yunque, que va a ser el más grande de los huesecillos, y se va a vincular al martillo con el estribo. Y el estribo, cuya base va a encajar hacia la ventana oval y va a actuar como un pequeño pistón sobre el líquido coclear. Y ahí se puede ver los tres huesecillos que están formando como una especie de una cadena. Los músculos que se van a insertar en los huesecillos van a ser dos y van a afectar, y estos afectan su movimiento. Tenemos el músculo tensor del tímpano, el cual se halla ubicado en un conducto óseo por arriba de la trompa auditiva, y su tendón se va a insertar en el martillo. La contracción de este músculo va a hacer que la tensión de la membrana timpánica aumente. El músculo estapedio va a surgir de una eminencia ósea en la pared posterior del oído medio. Su tendón se va a insertar en el estribo. La contracción del músculo estapedio va a amortiguar el movimiento que va a producir el estribo a la altura de la ventana oval. El músculo estapedio tiene apenas unos pocos milímetros de longitud y es uno de los músculos esqueléticos más pequeños. Aquí se puede observar en la imagen todo el conjunto de huesecillos ya unidos con sus correspondientes sus músculos. Ahí está la cabeza del martillo, el cuerpo del yunque, la apófisis larga del yunque, el proceso vascular, el mango del martillo. Buenas tardes, doctora. Soy Mendoza Lado Johnny, número 10 de la lista. Yo les voy a hablar sobre lo que es el oído interno. El oído interno está compuesto por dos compartimientos laberínticos, uno contenido dentro del otro. Estos laberintos son el laberinto óseo y el laberinto membranoso. El laberinto óseo es un sistema complejo de cavidades y conductos interconectados que encontramos en la porción petrosa del hueso temporal. El laberinto membranoso es aquel que se encuentra dentro del laberinto óseo. Este de aquí está compuesto por un sistema complejo de sacos y túbulos pequeños. En la imagen que ven ahí de lila y de celeste, el laberinto membranoso es aquel que está dentro, que viene a ser el celeste, y lo lila viene a ser lo que es el laberinto óseo. Este oído interno también consta con tres espacios. Estos espacios están llenos de líquidos. Tenemos lo que es el espacio endolinfático, que es aquel espacio que se encuentra dentro del laberinto membranoso. El espacio perilinfático, que es aquel que se encuentra entre la pared del laberinto membranoso y entre la pared del laberinto óseo. Y encontramos el espacio corticolinfático, que este de aquí se encuentra dentro de los túneles del órgano de Corti, en lo que es la cóclea. Este de aquí es un espacio netamente intracelular. Bien, ahora les voy a hablar sobre lo que es la estructura del laberinto óseo. El laberinto óseo consiste en tres espacios comunicados, los cuales se encuentran dentro del hueso temporal. Tenemos lo que es el vestíbulo, que este de aquí es la parte central, que contiene el utrículo y el sáculo del laberinto membranoso. Esta de aquí es una cavidad ovalada que se encuentra en el centro del laberinto óseo.
Tenemos lo que son los conductos semicirculares, que esto de aquí son espacios tubulares, ubicado uno perpendicularmente a otro dentro del hueso temporal. Y también tenemos lo que es la cóclea, que esta de aquí es forma de una S cónica, que esta de aquí continúa con lo que es el vestíbulo. Aquí en la imagen, lo amarillo que está señalado es el nervio auditivo y el nervio vestibular. Este nervio lo que va a hacer es transmitirle información a nuestro cerebro de lo que es el oído interno. Aquí podemos ver también lo que son los conductos semicirculares que están curveados, y vemos lo que es la cóclea, que es la parte de abajo cuando va a enrollarse. Ahora, hablando de lo que es la estructura del laberinto membranoso, este de aquí consiste en una serie de sacos y conductos interconectados, pero esto de aquí van a contener lo que es el endolinfa, y esto de aquí van a estar dentro del laberinto óseo. En esto de aquí encontramos lo que son 3 conductos semicirculares que se van a encontrar dentro del conducto semicircular, el cual continúa con lo que es el utrículo. Encontramos también lo que es el utrículo y el sáculo, que esto de aquí se hallan insertos en las cavidades del vestíbulo y se comunican o continúan con lo que es el conducto utrículo-sacular membranoso. Y por último tenemos lo que es el laberinto coclear, que este contiene a lo que es el conducto coclear que se halla dentro de la cóclea. Y este de aquí es continuo con lo que viene a ser el sáculo. Gracias. Bueno, ahora yo voy a dar temas sobre las células sensoriales de la membrana laberíntica. Bien. Las células sensoriales de esta membrana laberíntica van a estar distribuidas en 6 regiones. Estas se distribuyen en las células de sostén accesorias, las células ciliadas y las que van a extenderse desde la pared del laberinto membranoso hacia el espacio linfático de cada oído interno. Y también se las van a encontrar en esta distribución en las 3 crestas ampulares, en las máculas del utrículo y del sáculo y en el órgano espiral de Corti. Las 3 crestas ampulares van a ser ampollas membranosas de conductos semilunares. ¿Y cuál es la función de esta? Van a ser muy sensibles a la aceleración angular de la cabeza, el movimiento. Y las máculas del utrículo y del sáculo, van a percibir la posición de la cabeza y movimiento lineal. Si mi cabeza está recta o está inclinada, o si yo la giro de derecha a izquierda. El órgano espiral de Corti, se las van a encontrar en el endolinfa del conducto coclear y van a ser las encargadas de receptar el sonido. Ya, aquí vamos a encontrar que las células ciliadas de los laberintos, tanto vestibular y coclear, van a tener su función de transductores mecanorreceptores. ¿Qué quiere decir esto? Que van a convertir la energía mecánica en energía eléctrica y se los va a transmitir por el nervio vestíbulo coclear. Como podemos ver en esta imagen, hay un conducto de cilios que se le va a denominar como estereocilios. No obstante, hay un cilio que es el más alargado, que se le va a denominar como sinocilios, y es el único cilio verdadero. Además, en sí estas células ciliadas van a perder sus cilios, pero van a contener lo que es su membrana basal, su cuerpo basal. Además de ello, la estructura central interna de los estereocilios van a estar formadas por filamentos de actina y van a estar vinculados por la fibrina y espina, lo cual le van a impartir rigidez y dureza. El cuerpo basal, se va a adelgazar en su extremo proximal. Y también, además de ello, el extremo distal libre del estereocilio van a tener una proteína, que va a ser una proteína de canal que van a conectarse con los demás estereocilios, como pueden ver aquí. Se lo va a denominar como este puente, como enlace apical, que se une al estereocilio continuo, y lo cual va a activar los conductos de estas proteínas en los extremos de los estereocilios adyacentes.
Buenas tardes, doctora, compañeros y compañeras. Mi nombre es Cárdenas Alonso Jocelyn, en la lista la número 4. Células ciliadas van a emplear o tienen conductos iónicos activados mecánicamente para generar potenciales de acción de sus estereocilios rígidos. La transducción electromecánica se va a producir hacia su borde más alto. En este caso sería el sinocilio si es que está presente. Este movimiento va a ejercer tensión sobre los enlaces apicales fibrilares y la fuerza generada se va para abrir los conductos iónicos activados cerca del extremo del estereocilio. Esto de aquí va a permitir el ingreso de potasio y va a provocar una despolarización en la célula receptora. De la misma manera, este efecto va a causar la apertura de los conductos de calcio, activados por el voltaje en la superficie basolateral de las células ciliadas y la secreción a través de un neurotransmisor que va a generar un potencial de acción en terminaciones nerviosas aferentes. Se menciona que todas las células ciliadas se van a comunicar a través de fibras nerviosas aferentes por medio de una sinapsis en cinta, un tipo especializado de sinapsis química. Menciona que la desviación de los estereocilios de las células ciliadas van a generar una tasa elevada de impulsos prolongados que se van a transmitir de una manera rápida hacia las fibras nerviosas aferentes. Para dar una mayor liberación de los neurotransmisores de glutamato desde las vesículas sinápticas, las células ciliadas van a poseer una sinapsis en cintas especializadas que van a contener orgánulos que se los va a denominar como cintas, que son de forma ovoide y con un espesor de 30 nanómetros. Esto va a permitir que las cintas floten justo por encima de la lámina como presinápticas, de manera que fueran como globos atados a una cuerda corta. Las cintas se van a sujetar a una gran cantidad de vesículas sinápticas en su superficie que se va a preparar para la función con la membrana presináptica y que va a contener una alta densidad de conductos de potasios activados por el voltaje. Estas cintas van a contener diversas proteínas, entre ellas la RIM de la zona activa, que va a interactuar con la RAP3, que es una enzima que se expresa en la superficie de las vesículas sinápticas. Se menciona que una célula ciliada va a contener normalmente entre 10 a 20 cintas, y esta sinapsis en cintas se va a hallar también en los fotorreceptores y en las células bipolares de la retina. Se menciona que van a existir dos tipos de células ciliadas en el laberinto vestibular asociadas a las terminaciones nerviosas aferentes. Vamos a encontrar las células ciliadas tipo 1 que tienen una forma de pera de base redondeada y cuello van a estar rodeadas por un cáliz de nervios aferentes y algunas fibras nerviosas eferentes. Las células ciliadas de tipo 2, estas son cilíndricas y van a poseer terminaciones nerviosas aferentes y eferentes en su base. Los receptores sensoriales del laberinto membranoso. Las crestas ampulares son los sensores de movimientos angulares de la cabeza. Estas son una rugosidad epitelial transversa engrosada que se va a orientar de forma perpendicular al eje longitudinal del conducto semicircular compuesto por las células epiteliales ciliadas y de sostén. La cúpula se va a extender hacia la luz y va a estar rodeada de una endolinfa. En los movimientos de rotación de la cabeza, las paredes de los conductos semicirculares óseos y los semicirculares membranosos se mueven, pero la endolinfa contenida en su interior tiene la tendencia a retrasarse a causa de la inercia. También mencionan que la cúpula que se proyecta hacia la endolinfa por el movimiento diferencial va a estar fijada hacia la pared del conducto y la endolinfa. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Antonio Cisneros, soy el número 7 de la lista y les voy a hablar acerca de las máculas del sáculo y el utrículo. Las máculas del sáculo y el utrículo van a ser engrosamientos inervados del epitelio sensorial, van a estar en contacto con la endolinfa de las demás estructuras vestibulares. Cada mácula va a estar compuesta por células ciliadas tipo 1 y tipo 2,
además de células de sostén, y también van a tener terminaciones nerviosas. Estas máculas van a estar orientadas de una manera perpendicular una con respecto a la otra. Por eso, cuando una persona está de pie, la mácula del utrículo va a estar en un plano horizontal y y la otra mácula, en este caso la del sacro, sería en un plano vertical. Ya. Estas células ciliadas de cada mácula van a estar polarizadas una con respecto a lo que es la estriola. Y la estriola es un plano imaginario que va a describir una curva que va a pasar por el centro de cada una de estas máculas. La estriola cobra importancia porque a cada lado de esta se van a ver los sinocilios de las células ciliadas que se van a estar orientando en direcciones opuestas, porque unas van a mirar a la estriola del utrículo y las otras van a dar la espalda a la estriola del sáculo. También decimos que cuando estas células ciliadas están polarizadas, las máculas del sáculo y el utrículo van a estar sensibles a lo que es las múltiples direcciones de las aceleraciones lineales. Luego tenemos la membrana otolítica, que va a ser, es de un material gelatinoso de polisacárido y va a cubrir lo que son las máculas. La superficie de esta membrana va a contener cuerpos cristalinos de entre 3 y 5 micras y van a estar compuestos por lo que es carbonato de calcio y una proteína. Después tenemos también a los otolitos, o también llamado otoconia, que estos van a ser más pesados que la endolinfa. Regresando otra vez a la membrana otolítica, decimos que su superficie externa se halla opuesta a la superficie donde están insertos los estereocilios de lo que son las células ciliadas, y por eso la membrana otolítica se mueve sobre la mácula de una manera análoga a lo que vendría siendo el movimiento de la cúpula sobre la cresta. Los estereocilios de las células ciliadas se van a desviar por la gravedad en una persona estacionaria cuando la membrana otolítica y sus otolitos actúan sobre ellos. También se puede desviar o se puede inclinar durante el movimiento lineal cuando la persona se mueve en línea recta y la membrana otolítica se arrastra sobre los estereocilios debido a la inercia, como lo ven en la imagen. En ambos casos el movimiento de la membrana otolítica va a provocar que los estereocilios se desplacen hacia el sinocilio para activar lo que son los conductos TEM, que son conductos de electromagnetismo en el oído. Esto se va a despolariza las células ciliadas y genera un potencial de acción. El desplazamiento de los estereocilios en dirección opuesta al sinocilio causa la hiperpolarización de las células ciliadas y va a inhibir lo que es la generación del potencial de acción, o sea, vendría haciendo lo contrario. Bueno, ahora hablaremos del conducto coclear. El conducto coclear se va a dividir en lo que son 3 compartimientos paralelos o también llamados rampas. Vamos a tener una rampa intermedia que va a ser el conducto coclear propiamente dicho, y una rampa vestibular y una rampa timpánica. La rampa vestibular y la rampa timpánica son los espacios que se encuentran por encima y por debajo, respectivamente, de lo que es la rampa intermedia. La rampa intermedia va a ser un espacio que contiene endolinfa y que va a estar en continuidad con lo que es la luz del sáculo, y también aquí se va a encontrar lo que es el órgano espiral de Corti, que va a estar apoyado en su pared inferior. Luego en la rampa vestibular y la rampa timpánica, estos son espacios que contienen endolinfa y se comunican entre sí en el vértice de la cóclea a través de un conducto pequeño que se va a llamar helicotrema. También cabe mencionar que la rampa vestibular va a comenzar en lo que es la ventana oval y la rampa timpánica va a terminar en lo que es la ventana redonda. Cañete Mera Mayerly Yosibel, soy el número 3 de la lista y yo les voy a hablar sobre las correlaciones clínicas del oído. Bueno, primero tenemos lo que es la otoesclerosis. La otoesclerosis es un trastorno hereditario que produce pérdida de la audición debido a que el oído no puede amplificar los sonidos y es que esta va a afectar únicamente al hueso temporal y a los huesecillos del oído. Y bueno, esta se va a caracterizar por el remodelado óseo anómalo. Los síntomas se van a tornar más obvios entre los 20 y los 45 años de edad, pero la incidencia clínica es muy poca, entre 0.5 a 1%. El estímulo que inicia el remodelado óseo en la otoesclerosis se desconoce, pero ciertos científicos lo relacionan con el virus del sarampión.
Lo que pasa en esta enfermedad es que el hueso maduro de la cavidad timpánica que separa el oído medio del oído interno es reabsorbido por los osteoclastos y es reemplazado por tejido óseo inmaduro, que es mucho más grueso. El estribo consolidado que se va a encontrar inmovilizado en su sitio no va a poder vibrar y va a impedir que las ondas sonoras lleguen al espacio del líquido perilinfático del oído interno. Y este va a causar que va a provocar una hipoacusia de conducción. ¿Y qué es una hipoacusia? Es una pérdida una pérdida de total o parcial para escuchar, ya sea en uno o en los dos oídos. Ya. El tratamiento de la otoesclerosis va a incluir varias opciones como un tratamiento farmacológico con fluoruros y bifosfonatos que estos inhiben el remodelado óseo, o también la amplificación de sonidos con audífonos, y también en la parte quirúrgica, esta pedectomía, que esta consiste en una extirpación quirúrgica del estribo y es reemplazado por un implante de una prótesis entre el yunque y la ventana oval. La cirugía esta suele ser muy eficaz y puede manejar la otoesclerosis. Y en más del 90% de los pacientes ocurre una desaparición completa de esta hipoacusia. Lo que son las hipoacusias, la hipoacusia es la incapacidad total o parcial para escuchar sonidos en uno o ambos oídos. Vamos a tener que va a clasificar en dos, en una hipoacusia de conducción o también conocida como de transmisión y en una hipoacusia de percepción. La hipoacusia de conducción, esta se produce cuando las ondas sonoras sufren un bloqueo, que esto les impide llegar a los receptores sensoriales auditivos del oído interno. En esta va a estar involucrados las estructuras del oído medio y del oído externo. La hipoacusia de conducción puede ser causada por una otitis media o, que es una infección del oído medio y que esta es la causa más común de la hipoacusia temporal en los niños. Otra causa puede ser que el líquido que se acumula en la cavidad timpánica provoca diferentes trastornos importantes. Otra causa frecuente puede ser la acumulación de cerumen o también que la presencia de cuerpos extraños en el oído, en el conducto auditivo externo, como vimos anteriormente, como puede ser la otoesclerosis. En muchos casos la hipoacusia de conducción, esta se puede tratar de forma médica, mandando medicamentos o de forma quirúrgica, y el trastorno puede no ser permanente. Ya. La hipoacusia de percepción, esta es una pérdida auditiva que es debida a una lesión o una falta de desarrollo de algún componente del oído interno. Puede ser también del nervio auditivo, o sea, en este caso el nervio vestíbulo coclear, o de las vías nerviosas del sistema nervioso central, o también de la corteza auditiva. Alrededor del 90% de las hipoacusias son de este tipo, y esta puede ser congénita o puede ser adquirida. Entre las causas más frecuentes que tiene esta hipoacusia de percepción están las infecciones del laberinto membranoso, que pueden ser una meningitis o una otitis media crónica, también las fracturas del hueso temporal, un traumatismo acústico, que quiere decir una exposición prolongada a ruidos muy fuertes, y la administración de ciertas clases de antibióticos y diuréticos. Otra variedad de hipoacusias de percepción se produce por el envejecimiento. La hipoacusia de percepción no solo comprende una reducción en el nivel de sonido, sino que esta también afecta la capacidad de oír con claridad o distinguir un lenguaje. La pérdida esto ocurre cuando la pérdida de las células ciliadas sensoriales o de las fibras nerviosas asociadas comienza en el espiral basal de la cóclea y avanza hacia el vértice según pasa el tiempo. El trastorno característico es la hipoacusia, pero la exposición a sonidos de frecuencia alta recibe el nombre de presbiacusia. La presbiacusia se define como la pérdida progresiva de la capacidad para oír altas frecuencias, debido al deterioro producido en el sistema auditivo generado por la edad. En pacientes seleccionados, el uso de un implante coclear puede restablecer parcialmente o totalmente la función auditiva.
El implante coclear es un dispositivo electrónico que consiste en un micrófono, un amplificador y un procesador del habla, que estos van a estar conectados a un receptor que va a estar implantado bajo la piel de la región mastoide. Este receptor está conectado a un implante intracoclear con multielectrodos que va a estar insertado a lo largo de la pared del conducto coclear. Este implante, después del tiempo, después de un entrenamiento considerable, y también depende de la sintonización que necesite el paciente, estos pueden llegar a restablecer parcialmente la capacidad auditiva y pueden llegar hasta mantener una conversación. Bueno, y por último tenemos lo que es el vértigo, que el vértigo es una sensación giratoria repentina que se manifiesta de forma interna o externa y que suele producirse al mover la cabeza. La sensación de rotación sin equilibrio, denominada mareo o vértigo, este es el signo de múltiples de funciones del sistema vestibular. Algunas causas del vértigo comprenden infecciones por virus, ciertos fármacos o tumores, o también enfermedades como el neurinoma acústico. Los neurinomas acústicos se desarrollan dentro o cerca del conducto auditivo interno, y estos van a comprimir la rama de división vestibular del nervio vestíbulo-coclear, o también de las ramas de la arteria laberíntica. Otro trastorno vestibular común es el vértigo postural paroxístico benigno, que es denominado con las siglas BPPB, que este es provocado por el desprendimiento de la otoconia de la mácula del utrículo, que se aloja en las tres crestas ampulares. Esta es debido a la posición anatómica del conducto semicircular posterior, ya que los otolitos se desprenden e ingresan a este conducto. Los otolitos, estos van a permanecer flotando libremente dentro del conducto, provocando una canalitiasis, o se van a adherir a la cúpula, provocando una cupulitiasis. Y estos van a provocar un movimiento inapropiado de los estereocilios en la superficie apical de las células ciliadas. Las personas que manifiestan BPPB, ellos presentan una sensación equívoca de mareo, provocada por ciertos movimientos de la cabeza. Después de un tratamiento o de una infección vírica, los otolitos se pueden desprender, pero en muchos casos esto sucede idiopáticamente. El tratamiento consiste en hacer una serie de movimientos en la cabeza que permite mover las partículas en los oídos. Algunas enfermedades del oído interno pueden afectar también la audición o el equilibrio. Por ejemplo, tenemos el síndrome de Meniere, que inicia sus trastornos con episodios de mareo o tinnitus, que son zumbidos en los oídos, y que después se desarrollan una hipoacusia, pero para los sonidos de baja frecuencia. Las causas del síndrome de Meniere se van a relacionar con un bloqueo del acueducto coclear que drena el exceso de endolinfa del laberinto membranoso. El bloqueo de este conducto provoca un aumento de la presión endolinfa y una distensión del laberinto membranoso, que provoca una hidropesia endolinfática. Para el síndrome de Meniere no existe ninguna cura, pero algunos tratamientos pueden ayudar a reducir la gravedad y la frecuencia de los episodios de vértigo. Gracias. Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Aray Cañarte y soy la número 2 de la lista y les voy a hablar acerca de la rampa intermedia. Bueno, como podemos visualizar en la imagen, la rampa intermedia tiene forma de un triangular y se encuentra situada entre la rampa vestibular y la rampa timpánica. Y esta va a tener un líquido que se llama endolinfa, que es albuminoso y va a llenar lo que es el laberinto membranoso del oído interno. Podemos visualizar de que en la pared superior de la rampa intermedia, que la va a separar de la rampa vestibular, es la membrana vestibular o también denominada membrana de Reisner. La pared lateral o también denominada externa, vamos a ver lo que es un epitelio singular, que es la estría vascular. La estría vascular se va a caracterizar por producir y mantener lo que es el endolinfa, como ya lo había manifestado. Y esta encierra una compleja red capilar y contiene 3 tipos de células, como lo son las células marginales, las intermedias y las basales.
Las células marginales intervienen principalmente en el transporte de potasio y va a recubrir lo que es el espacio endolinfático de la rampa intermedia. Y las células intermedias van a contener lo que es el pigmento que se encuentran diseminadas entre los vasos capilares. Y las células basales van a separar la estría vascular del ligamento espiral subyacente. En la pared inferior de la rampa intermedia vamos a visualizar lo que es la membrana basilar. Cabe destacar que también esta es considerada como el piso de la rampa intermedia. Y esta se la describe como relativamente flácida y esta aumenta el espesor y disminuye su rigidez a medida que describe un espiral desde la base hasta el vértice de lo que es la cóclea. Y el órgano espiral de Corti, que más les voy a hablar más adelante, se localiza sobre la membrana basilar y está cubierto sobre la membrana tectórica. El órgano de Corti es una capa epitelial compleja ubicada en el piso de la rampa intermedia y está formada por los siguientes tipos celulares. Las células ciliadas internas que están dispuestas en una sola hilera, como lo podemos apreciar en la imagen esquemática, y las células ciliadas externas, estas se encuentran dispuestas en 3 hileras. Y las células falángicas, estas van a servir como de sostén para las células ya antes mencionadas, pero no lo va a realizar de manera igual. Por ejemplo, en las células falángicas, en las células ciliadas internas las van a rodear completamente, mientras en las células ciliadas externas van a estar rodeadas solo en su porción basal. Bueno, las células falángicas también se caracterizan por estar unidas herméticamente y van a formar lo que es la lámina reticular. La lámina reticular, esta va a sellar lo que es el endolinfa y también lo que son los espacios intercelulares, y va a estar separada por los espacios intercelulares verdaderos del órgano de Corti. Entre ellos vamos a encontrar lo que es un líquido llamado perilinfa. Y finalmente tenemos las células de los pilares, que estas poseen amplias superficies apicales y basales, y estas también se caracterizan por ser internas y externas, y las internas van a estar relacionadas con lo que es el labio timpánico de la lámina espiral, mientras que las externas van a estar relacionadas con lo que es la membrana basilar. Y entre ellas van a formar lo que es un túnel triangular o también llamado túnel espiral interno. Finalmente les voy a hablar sobre la membrana tectoria, que esta en sí va a ser va a proyectar lo que es la cóclea exactamente en su borde libre lateral y va a estar adherida a lo que es el modiolo y va a formar lo que es haces de colágeno, tanto tipo 5, tipo 2, tipo 5 y tipo 9, de disposición radial en asociación con las glucoproteínas que van a ser la otegelina y la tetorina. Muchas gracias. Buenas tardes, doctora. Yo soy Sasha Burgos Álava, soy la número 1 de la lista. Bueno, yo les voy a hablar sobre lo que es la percepción del sonido, ¿sí? Los movimientos del estribillo en la ventana oval del vestíbulo producen vibraciones que se propagan hacia la perilinfa de lo que es la rampa vestibular. Las vibraciones son transmitidas por medio de la membrana vestibular hacia la rampa intermedia que contiene la endolinfa y se propaga también hacia la perilinfa de la rampa timpánica. Los cambios de presión en este sistema perilinfático endolinfático cerrado se reflejan en los movimientos de la membrana que cubre la ventana redondeada con la base de la cóclea. Como resultado de la entrada de las vibraciones sonoras al oído interno, en la membrana basilar se genera una onda que se propaga. Un sonido de frecuencia específica provoca el desplazamiento de un segmento a lo largo de la membrana basilar, pero la región del máximo desplazamiento es estrecha. El punto de desplazamiento máximo de la membrana basilar es específico para una frecuencia sonora determinada. Los sonidos de frecuencia alta provocan una vibración máxima de lo que es la membrana basilar cerca de la base de la cóclea. Mientras que los sonidos de frecuencia baja provocan un desplazamiento máximo cerca del vértice. La
discriminación de la amplitud depende del grado de desplazamiento de la membrana basilar en cualquier frecuencia. Por lo tanto, la condición de la información auditiva en impulso nervioso depende del patrón de las vibraciones de esta membrana basilar. Lo que son las células ciliadas se hallan adheridas a la membrana basilar, la cual estas vibran durante lo que es la percepción del sonido, a través de las células falángicas. Los estereocilos de estas células ciliadas se fijan en lo que es la membrana tectoria, que también va a vibrar. Sin embargo, la membrana tectoria y la membrana basilar tienen sus puntos de fijación diferentes. Debido a que estas inserciones en la membrana tectoria, los estereocilios de las células ciliadas son las únicas estructuras que conectan a la membrana basilar y a su estrato epitelial complejo con la membrana tectoria. El efecto de sillazamiento entre estas dos membranas desvía los estereocilios y distorsiona la porción apical de las células ciliadas. Esta desviación activa los conductos TIM ubicados en los extremos de los estereocilios y esto va a generar una acción que son transmitidas al encéfalo a través del nervio coclear. En cuanto a lo que es la inervación del oído interno, bueno, el nervio vestibulococlear es un nervio sensitivo especial y está compuesto por dos partes, el nervio vestibular y el nervio coclear. El nervio vestibular está asociado con lo que es el equilibrio y transmite impulsos desde los receptores sensoriales ubicados en lo que es el laberinto vestibular. Lo que es el nervio coclear está asociado con la audición y transmite impulsos desde los receptores sensoriales ubicados dentro del laberinto coclear. Los somas de las neuronas bipolares del nervio vestibular se encuentran ubicados en el ganglio vestibular, en el conducto auditivo interno. La sinapsis se establece en la base de las células sensoriales ciliadas vestibulares, ya sea en forma de cáliz en torno a las células ciliadas tipo 1 o en forma de bastones asociados con las células ciliadas tipo 2. Los axones del nervio vestibular se originan dentro del ganglio vestibular, se introducen en el tronco encefálico y finalizan en 4 núcleos vestibulares. Las neuronas del nervio coclear también son bipolares y sus somas se ubican en el ganglio espiral dentro del modiolo. Alrededor del 90% de las dendritas que se originan en las células del ganglio espiral alrededor del 90% de las dendritas que se originan en las células del ganglio espiral establecen sinapsis con las células ciliadas internas. El 10% restante lo hace con las células ciliadas externas del ganglio, espiral de Corti. Los axones de las células del ganglio espiral forman el nervio coclear, que entran en la cóclea ósea a través del modiolo y aparecen en los conductos auditivos internos. A partir del conducto auditivo interno, el nervio coclear se introduce en el tronco encefálico y termina en los núcleos cocleares de la médula. Las fibras nerviosas que parten de estos núcleos pasan al núcleo geniculado del tálamo y después a la corteza auditiva del lóbulo temporal. Cabe destacar que el órgano de Corti también recibe fibras eferentes que transmiten impulsos desde el encéfalo y transcurren paralelas a las fibras nerviosas aferentes del nervio vestíbulo-coclear. Las fibras nerviosas eferentes del tronco encefálico pasan a través del nervio vestibular. Establecen sinapsis, ya sea con las terminaciones aferentes de las células ciliadas internas y externas. En cuanto a la irrigación del laberinto membranoso, bueno, el suministro de sangre arterial de los tejidos del laberinto membranoso del oído interno derivan intracranealmente de la arteria laberíntica, que es una rama común de la arteria cerebelosa inferior y anterior o de la arteria basilar. El drenaje venoso está dado por las venas mediolares, espirales anterior y posteriores que forman la vena mediolar común. La vena mediolar común y la vena vestíbulo-coclear forman la vena del acueducto coclear, que estas desembocan en los senos petrosos inferior. El drenaje venoso del laberinto vestibular tiene lugar a través de las venas vestibulares que se unen a la vena del conducto coclear y por medio de la vena del acueducto vestibular que desembocan en el seno sigmoideo. Gracias.